tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Buenas noches y gracias al Señor por la oportunidad de poder reunirnos una vez más en su casa, cantar las alabanzas, escuchar la palabra de Dios, seguir con el estudio del Apocalipsis y también gracias a todos que están compartiendo el servicio con nosotros por medio de la transmisión. Entonces vamos a comenzar con el número 333, hay un nombre en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy, por la gracia me redimió. Ya por fe su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. Esa es una verdad de la Biblia. Hay un poquito de contradicción en cuanto de si fue escrito el nombre desde la fundación del mundo o solamente que cuando uno acepta a Cristo está escrito en el libro. Pues
son cosas que uno puede discutir, pero lo más importante es saber que está en el libro, porque si no, ya sabemos que la perdición va a seguir después de esta vida física. Bueno, vamos a mirar la lista de oración esta noche. Seguimos orando por la hermana Jacqueline en Puerto Rico, también por Mateo, el sobrino de la hermana Chely. Debemos seguir orando por las nietas de la hermana Migdalia, su salud. Y si estamos viendo el televisor, ya sabemos que hay otra vez mucho más violencia en cuanto de todo lo que está sucediendo y debemos seguir orando por eso. Recuerden las elecciones que se van a llevar a cabo en este país en algunos meses son muy importantes. Y también por la pandemia del coronavirus, también hemos escuchado que los países de Colombia y otros también van a permitir que pueden abrir sus iglesias y otras cosas, pero hemos recibido de misioneros unas peticiones especiales de que por favor oremos por esta situación, porque si se va empeorando los números otra vez, van a cerrar otra vez el país. Entonces que el Señor tenga misericordia en ese asunto, porque para ellos es muy importante poder reunirse como nosotros hemos tenido la bendición de poder hacerlo. También había escuchado de iglesias en California que están recibiendo mucho maltrato de parte del gobierno y no le están dando permiso de abrir sus iglesias, pero muy cerca de una iglesia hay un lugar donde tiene la gente que no tiene donde vivir, es un lugar sucio, nadie está apartado, nadie tiene mascarilla y también han abierto los casinos en 50%, pero no da permiso de abrir las iglesias. Entonces es un ataque en contra de la iglesia realmente. Amén. Debemos estar orando y que el Señor nos ayude esta noche con el estudio y con las canciones que vamos a entonar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar una vez más en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has concedido, Señor, y ayúdanos como cristianos, como hijos tuyos, de no tomar por ligera, Señor, este privilegio que tenemos de poder reunirnos en un lugar, una iglesia local, para poder cantar y predicar y escuchar la palabra de Dios, compartir con los hermanos. Es una bendición muy grande que a veces nosotros no entendemos lo especial que es eso hasta cuando ya no es posible, Señor, según las leyes del país. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes de tomar en cuenta que somos, Señor, un pueblo bendecido, un país bendecido, Señor. Pero gracias por las nuevas que hemos escuchado de que van a poder abrir algunas iglesias otra vez en Colombia, en otros lugares, Señor. Te pedimos que, según tu voluntad, que ellos pueden seguir reuniéndose en la iglesia. Te pedimos por tu ayuda esta noche, Señor, por claridad de mente, Señor, y que nos da, Señor, lo que necesitamos para poder entregar el mensaje esta noche. Y, Señor, seguimos orando por todos los enfermos, por el estado espiritual de nuestro país y nuestro mundo. Y, Señor, como ya hemos estudiado, ayúdanos, Señor, de creer y vivir como tú estás muy pronto por venir. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Vamos a cantar el número 430. 430, entenderemos. Cuando tentado, yo he deseado saber por qué
Amén. 142. 142. Maravilloso es. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es, Cristo el Señor, Rey soberano es, autor de todo bien, maravilloso es, Cristo el Señor. El buen pastor es el Rey de los siglos, omnipotente Dios. Gloria le damos y le adoramos. Maravilloso es Cristo el Señor. Una canción muy, muy bonita. Pues en lo que estamos estudiando, capítulo 1 de Apocalipsis, podemos ver mucho de la maravilla de Cristo. Y como estudiamos la semana pasada, vimos la diferencia entre Cristo cuando Él estaba en su ministerio terrenal y su muerte, y ahora cuando Él está en su majestad y gloria. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo número 5, para comenzar esta noche. Juan, capítulo 5. Porque la doctrina de la humanidad y la deidad de Jesucristo es una de las doctrinas más atacadas por la religión, por las sectas falsas, y es algo que realmente no hay explicación suficiente para que todos nosotros podamos entender todo de eso, pero las cosas de Dios son más allá que nuestra capacidad mental. Entonces hay que mirar por fe y creer por fe, porque todo lo que tiene que ver con Dios es por fe. Verso número 24 de Juan capítulo 5, esta noche dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Sabemos que eso sucedió cuando Jesús llamó a Lázaro del sepulcro, y también cuando Él murió en la cruz. La Biblia dice que los sepulcros se abrieron y encontraron muchos de los santos en la ciudad de Jerusalén. Pero hay algo que quiero que veamos esta noche, porque verso 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Veis ahí en capítulo 5, verso 25? Vemos que es Hijo de Dios
Y también en verso 27, hijo del hombre. Y está hablando de la misma persona. Dice aquí, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Él, por ser Hijo de Dios, puede dar vida. La Biblia dice en verso 24, el que cree al que me envió tiene vida eterna. Y en el verso 27 dice, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Porque Cristo se hizo hombre, Él tiene el poder de juzgar y la autoridad de juzgar a las naciones. Ahora vamos a mirar algunas de esas cosas que vio Juan y vamos a hablar un poquito más en detalle lo que hablamos la semana pasada. Vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 1, verso número 12. Dice aquí, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice aquí que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. La razón por que Juan dice semejante al Hijo del Hombre es porque él conoció a Cristo en su carne cuando caminaron juntos en la ciudad de Jerusalén, en Galilea. Él vio los milagros y él puede reconocer a Cristo como Cristo era en aquel tiempo, pero dice que es semejante porque hay cosas muy distintas ahora que él no podía ver en aquel tiempo, porque ya Cristo está en su glorificación después de su resurrección, pero todavía tiene mucho de lo mismo que Juan recuerda cuando él caminaba con Cristo en la tierra. Muy interesante. Dice aquí que él fue vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ya hemos hablado suficiente de eso, que tiene que ver con la dignidad, el honor, la majestad de Cristo. Y después dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Quiero que vayan conmigo al libro de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Y vamos a leer el primer versículo. Isaías 11. Okay. Isaías 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios
matará al impío. Verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando de la batalla de Armagedón, cuando Cristo regresa con los santos para juzgar los enemigos. Dice que cinto de sus lomos, justicia. Ceñidor de su cintura, fidelidad. Entonces, cuando Cristo regresa, Él va a regresar y no se va a equivocar con nada de lo que hace. Él no va a castigar a ninguna persona indebidamente. Nadie. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y el verso número 14. La Biblia dice, cuando Pablo está tratando de animar a los de la iglesia de Éfeso que se pueden vestirse con la armadura de Dios, y es algo literal porque es la armadura de Dios que debemos utilizar. Dice verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, lo mismo que tiene Cristo puesto en el libro de Apocalipsis, debemos nosotros, porque Cristo ya nos ha vestido con todo lo suyo, no la gloria, pero todo lo que necesitamos en esta vida cristiana. Dice que hay que ceñir vuestros lomos con la verdad y coraza de justicia. Entonces Juan está viendo al juez y que él está ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él va a juzgar correctamente. Ahora miramos a verso número 14. Regresemos a Apocalipsis capítulo 1, verso 14. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hemos hablado de eso. Quiero llegar al verso número 15. Y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies de bronce bruñido. Mira en Éxodo capítulo 38, verso 1, por favor. Éxodo capítulo 38, verso 1, dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. El altar del holocausto fue cubierto en bronce. Verso 3, hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfillos y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un rejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce.
de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira tantas cosas que él dio mandato a Moisés de hacer todos esos utensilios en bronce, porque el altar donde ellos mataron los animales para tratar con los pecados, todo eso fue hecho en bronce. El espejo, el lavabo para los sacerdotes, todo fue hecho en bronce, porque cuando uno mira en el espejo, hay que juzgar su parecer, a ver si necesita arreglarse más o que no hay esperanza por la manera que uno se ve. Pero la palabra de Dios, la Biblia nos dice en Santiago, es como un espejo. Podemos mirar cómo están nuestras vidas y juzgar nuestras vidas en la luz perfecta de la palabra de Dios. Y cuando Juan mira ahí a los pies de Cristo, son hechos en bronce. El juicio. Hay mucho en la Biblia de que Cristo va a estampar o quebrar la cabeza de Satanás con su pie, juzgarlo. Ahora vaya conmigo al libro de Números, capítulo 21. Y vamos a mirar el verso número 4. Una historia que ya nosotros conocemos, probablemente la mayoría que están escuchando. Dice verso 4, después partieron del monte de Hor, caminó del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Siempre me ha captado este versículo cuando ellos dicen: estamos ya fastidiosos de comer este pan. ¿Qué fue este pan? Maná, dado de Dios desde el cielo. Pero ya para ellos es algo, cualquier cosa. Ya no lo ve como bendición. Verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Dios: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Otra ilustración en la Biblia de bronce. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y el verso número 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, mira, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante que utiliza Cristo, Hijo del Hombre, porque es el Hijo del Hombre que va a juzgar. ¿Y por qué Dios le va a encargar a Cristo, el Hijo del Hombre, el juicio? Porque Dios juzgó a Cristo por nosotros. Los
que estaban muriendo en el desierto por causa de estas serpientes ardientes, cuando ellos miraron al serpiente de bronce, solamente miraron, pudieron vivir. Y Cristo dijo, como Moisés levantó el serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre será levantado. Y como ellos tuvieron que mirar al serpiente de bronce en el desierto, solamente hoy día el pecador tiene que mirar a Cristo levantado en la cruz por fe y va a tener vida eterna. Pero cuando alguien lo rechaza, el Cordero tan manso que dio su vida en la cruz del Calvario va a ser león de la tribu de Judá y va a devorar a los enemigos y juzgarlos rectamente, porque ellos rechazaron lo que Él hizo en la cruz cuando Dios mismo juzgó a Cristo por nuestros pecados. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 15. La segunda parte dice, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Voz como muchas aguas. Mira a Ezequiel capítulo 1, verso 1. Ezequiel capítulo 1, verso 1. Dice verso 1, aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ahora, ya sabemos que eso es Dios y el trono de Dios. Pero mira verso 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas. El sonido de esta voz del Omnipotente es como de muchas aguas. Podemos pensar en un huracán que está tan fuerte con esos vientos. Realmente no hay manera de explicar exactamente lo que estaba escuchando Ezequiel, tampoco Juan en Apocalipsis capítulo 1, pero podemos saber que es la misma persona. Ezequiel capítulo 43 y el verso número 1. Dice aquí, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, capítulo 1, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Está hablando de una visión de Dios, y cuando habla de esta puerta de oriente,
Es la misma puerta donde Cristo va a entrar en el templo de Jerusalén para comenzar el milenio que vamos a mirar en Apocalipsis. Pero podemos ver aquí que la voz de Jehová omnipotente le dice aquí la gloria del Dios de Israel y que Ezequiel postró delante de él. Entonces no hay duda que es Dios. Y cuando Juan escucha a Cristo, escucha la misma voz del sonido de muchas aguas. Salmo capítulo 93. Salmo 93. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Ese es verso 1. Jehová se vistió, se ceñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Regresando a Apocalipsis capítulo 1, no hay duda que Cristo y Dios uno son. No hay duda. Ahora dice en el verso número 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hemos hablado un poquito de eso. No voy a leer los versículos. En el monte de la transfiguración, la Biblia dice que Cristo fue transfigurado y su rostro fue resplandeciente como el sol. Cuando Saúl vio a Cristo, cuando él estaba en camino a perseguir a los cristianos y vio en mediodía una luz más brillante que el sol y lo cegó. Ya vemos que Cristo es más brillante, resplandece aún más allá que el sol mismo. Vamos a terminar esta noche con: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Interesante que la Biblia es tan especial y precisa en cada palabra que tiene escrita, hasta que cada cosa hace sentido. Si vemos en el verso número 13, y dice, verso 12, perdón, dice, vuelto vi 7 candeleros de oro. Uno piensa que son candeleros de oro porque no dice cómo, ni como semejante, sino lo pone exactamente como lo tiene. Pero en el verso 20 entendemos que los candeleros de oro son las 7 iglesias. También las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Dice en el verso 13, uno semejante al Hijo del Hombre. Él dice vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Entonces para mí fue un vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así fue. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana. Entonces, eso es algo que representa o explica cómo se podía ver, pero no es que su cabello fue hecho de lana. Sus ojos como llama de fuego, no que son ojos de fuego. Sus pies semejantes a bronce.
bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, hay un problema con la palabrería de Juan y lo que él está viendo con sus ojos hasta que él no puede decir exactamente lo que está viendo. Pero cuando llegamos a capítulo 1, verso 16, dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No es que es como una espada, sino que es una espada de 2 filos. Entonces hay que tomarlo literalmente. Mira conmigo a Salmo capítulo 55. La razón por que la palabra de Dios es tan especial es porque se puede encontrar las respuestas cuando está estudiando y buscando en otros lugares de la palabra de Dios para explicar lo que está diciendo ciertos versículos. Por eso tomamos toda la Biblia en contexto como un solo libro. Verso 21 de capítulo 55, David está hablando de algunos que están en contra de él y dice aquí, verso 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Entonces, David no está diciendo son como espadas, son espadas. Las palabras, aunque suena muy bonita como mantequilla, son espadas. Él sentía el dolor de lo que sucedió con la palabra. Mira capítulo 57, verso 4 de Salmo. 57, verso 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Ya hemos leído Isaías capítulo 11, pero vamos a regresar por un momento. Isaías 11. Sabemos que se está hablando de Cristo. Verso 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice aquí que va a herir la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios va a matar al impío. Espíritu de sus labios. Mira en Juan capítulo 6. Estamos leyendo muchos versículos esta noche, pero vamos a llegar a un punto para terminar y se va a entender por qué. Verso 63, capítulo 6, Juan. Dice en capítulo 11 de Isaías, espíritu de sus labios matará al impío. Verso 63 de capítulo 6. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Dice que las palabras, el espíritu de su boca. Cristo dice en Juan capítulo 6, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, verso 1. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mira la diferencia, verso 2. Me puso mi boca como espada aguda. ¿Por qué utiliza la palabra como aquí? Porque la palabra de Isaí no es la palabra suya. Cuando un mensajero de Dios va delante de una congregación o está hablando en las puertas de las personas, en las casas, en las calles, y está diciendo la palabra de Dios, es que Dios puede hacer nuestra boca como una espada aguda. ¿Por qué? Porque nuestra boca no puede ser una espada aguda, pero puede ser utilizada como una espada aguda. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que es la espada de dos filos. Ya hemos visto eso. Es el espíritu de su boca, el mismo aliento de vida que Él puso en los pulmones de Adán. Y un siervo puede tener algo semejante a lo que Cristo tiene, pero no exactamente. Por eso no es necesario buscar una persona para darnos la palabra de Dios en la tierra. La palabra de Dios es disponible para todos. Mira Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios 6, verso 17. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es nuestra armadura ofensiva, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, verso número 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya hemos visto eso con el cinto. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Dónde hemos visto eso? Capítulo 1. Y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo. O podemos decir la palabra en acción, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos son los santos, nosotros mismos. Nosotros no vamos a pelear, solamente vamos a mirar lo que Dios va a hacer. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso número 8. Dice aquí, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí está hablando del anticristo. Dice que Cristo lo va a destruir con el espíritu de su boca. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Quiero que entendamos el poder de la palabra de Dios. Verso número 27 de capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso número 27. Dice aquí, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego, devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda. Llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Mira cuántas veces hemos visto la voz de Jehová. En el verso número 27, labios llenos de ira. Verso número 32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. En batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofer ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Cuando uno hace eso, ese es el respiro, el aliento de su boca, pero dice que con los labios. Entonces eso tiene que ver con el hablar de Cristo, esa espada aguda de dos filos. No tienen que ir ahí. Voy a leerles un versículo. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 10. Pero voy a leerles un versículo en Hebreos capítulo 4, que ya hemos leído antes. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El autor del libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada, física o espiritual. La palabra de Dios es más cortante, más poderoso. Mira conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Porque podemos decir que la palabra de Dios es más poderoso que cualquier cosa. Verso número 28 de Mateo capítulo 10. Y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ves?
Uno puede morir por espada y perder su vida física. Uno que muere por la espada de Dios pierde su vida física y también espiritual. Pasa la eternidad en el infierno. Los que no quisieron someterse, entregarse a Cristo cuando Él fue juzgado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Un día, esta palabra de Dios, vaya conmigo a Juan capítulo 12, ya terminamos. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Si puede encontrar ese versículo, lo voy a leer, pero no tiene que ir ahí. Yo creo que sí lo puede encontrar. Sí, escucha ese versículo. Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dice que Dios no va a juzgar. Ha dado todo el juicio al Hijo. Ahora, Juan capítulo 12. Verso número 44. Verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, Cristo está diciendo, si me ves a mí, está viendo a Dios. Y que el juicio Dios ha encomendado a Cristo. Verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Escuchen, por favor. Dios dice que Cristo va a juzgar. Cristo dice la palabra de Dios. La palabra que yo he hablado le va a juzgar en el día postrero. Juan ve a una espada de dos filos saliendo de la boca de Cristo. Es la palabra de Dios que tiene poder. Es la palabra de Dios que nos va a juzgar. La palabra de Dios que nosotros predicamos. La palabra de Dios tiene poder de cortar y penetrar el alma y discernir los pensamientos del corazón. Cristo dijo en Génesis capítulo número 1, sea la luz. Y desde entonces hemos tenido luz. Cristo dijo, vive. Y desde entonces hemos tenido vida. Una palabra tan fuerte, tan poderosa, si uno lo rechaza, con la misma fuerza y poder y eternidad, la palabra le va a juzgar. Cuando Cristo regresa a este mundo, con solamente hablar, Él va a destruir a todos sus enemigos. Hermanos, tenemos algo tan especial en nuestras manos y no nos da cuenta a veces. Pero si vemos cada palabra hasta destruir al anticristo con la palabra de su boca, por favor, entréguense a Cristo si todavía no lo han hecho, antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, no entendemos mucho
ahorita. Y realmente no tenemos que entender. Es una vida por fe. Confiamos porque la Biblia nos enseña que tú no puedes equivocarse, Señor. Tú no puedes hacer una decisión incorrecta. Todo lo que haces es perfecta. Señor, como hemos estudiado esta noche, tú juzgas con justicia, con fidelidad. Y gracias, Señor, por eso. Gracias por todo lo que hemos estudiado esta noche en cuanto de, Señor, toda su majestad y su gloria, y que no hay palabras suficientes para poder escribir la verdad, Señor, en cómo, Señor, es tu parecer. Pero, Señor, gracias porque hemos aprendido que la palabra de Dios es un libro tan especial, inspirado, Señor, salió directamente de tu boca. Y no es algo dañino, Señor, si uno lo acepta, pero si no, va a ser la muerte eterna a cualquier persona que lo rechaza. Te pedimos, Señor, esta noche que nos ayudes, Señor, de entender que nuestras bocas pueden ser como una espada cuando estamos hablando la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Gracias por todo esta noche. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo. Amén. Muchísimas gracias a todos esta noche por prestar su tiempo y escuchar la palabra de Dios. Qué especial es este libro que nosotros tenemos. No necesitamos ninguna persona religiosa para decirnos lo que Dios tiene que decir o va a decir. Tenemos toda la palabra de Dios aquí. Tenemos las respuestas y solamente hay que leer y poner en práctica. Y por favor, recuerda que esa palabra tiene poder y que le puede ayudar en sus vidas. Y también nosotros, nuestro corazón es poder ayudarles en cualquier manera que podemos. Dios les bendiga.